Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos poniendo aquí a grabar. Ya creo que inició. Entonces, en la pantalla ven una parte de lo que habíamos hablado ayer. La idea hoy es que pues dimos un contexto teórico sobre cómo funciona, digamos, cuáles son las bases de la genética mendeliana, ¿cierto? En qué consisten los principios que Mendel propuso, cómo se dan esos procesos en el eh, interior, digamos, de la herencia, ¿no? Como tal, es decir, en gametos, cómo es que funcionan en los gametos, dónde se encuentran los genes, que esas ubicaciones específicas se denominan loci o para un solo gen, para una sola posición locus, eh, y cómo es que a partir de una copia en cada uno de los padres, pues resultan organismos diploides como nosotros, que nuevamente por intermedio del proceso de la meiosis, pues acaban produciendo nuevamente gametos. Que esos gametos pueden llevar cromosomas que son monomórficos o polimórficos. Y que esto depende de si eh, al unirse los gametos ambos tienen la misma variante, entonces puede ser de este tipo o de este tipo, y si es polimórfico, habrá una diferencia en la variante que cada uno de los padres o progenitores aporta a la formación de ese cigoto, que es el caso que tenemos en naranja de la letra C mayúscula y C minúscula. Técnicamente ese tipo de combinaciones se le denomina heterocigota y a la que es igual para ambos se le denomina homocigota, que además de eso puede ser de tipo dominante, como se muestra para la variante color azul, y puede ser también homocigoto del tipo recesivo cuando se presenta como la variante color amarillo. Bueno, a cada una de estas variantes se le llama técnicamente alelo. Entonces, ese es el término técnico para que en un locus determinado haya una variante que viene del padre y una que viene de la madre. Entonces, se le denomina alelo a cada una de esas, digamos, formas que recibimos de nuestros progenitores. Son una secuencia alternativa de DNA, una secuencia particular de DNA en un gen, es decir, en un locus particular. Entonces, en este momento vamos a tratar de sentar unas bases para poder abordar problemas que se nos planteen sobre genética mendeliana. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer uso pues digamos, de una metodología, de unos pasos para el desarrollo de ese tipo de problemas. Entonces, la primera herramienta importante o útil para el desarrollo de problemas genéticos es lo que se denomina cuadro de Punnett. Este cuadro, pues, consiste en... Denme un momentico, por favor. Bien, entonces, este cuadro de Punnett es básicamente una tabla en la que establecemos los posibles gametos de un progenitor y los confrontamos frente a los gametos posibles del otro progenitor. Entonces vamos a pensarlo para un gen, es decir, una posición que tiene dos alelos. Eso es lo que normalmente se espera en absolutamente todos los genes, que para un gen haya dos alelos, el de la madre y el del padre. Es por eso este cuadro, para el caso de un gen, funcionaría de esta manera. Entonces, a partir de unos parentales, que son
este y este, vamos a determinar que estos van a ser sus gametos y cuáles son las posibles combinaciones. Entonces, en este caso tendríamos una F1 toda heterocigota donde se expresaría este gen, este alelo dominante para ese gen. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, cada uno de los gametos y vamos multiplicando o confrontando. Entonces, B minúscula con B mayúscula. Nuevamente B minúscula con B mayúscula, nuevamente B minúscula con B mayúscula, B minúscula con B mayúscula, y nos dan estas posibilidades. ¿Listo? En la F2 vamos a pensar que confrontamos uno de estos con uno de estos. Vamos a pensar que sea esto así, para ver qué pasa. Entonces estos quedan en la F1 hijos, pues se van a pasar a ser ahora padres. Entonces sus posibles gametos pues son estos, ¿no? Entonces los ponemos acá. B mayúscula por B y B minúscula, acá lo mismo, serían ahora los progenitores y hacemos nuevamente esa multiplicación. Entonces B con B acá, este con este acá, este con este acá, este con este acá. Y nos demuestra que dependiendo de los parentales, las características que ellos tengan o los alelos que heredan, nos van a resultar unas porcentajes, digamos, de posibles genotipos diferentes en la siguiente generación. Entonces, cuando cruzamos razas puras como estas, generalmente nos va a dar 100% heterocigoto y 100% la característica que está expresada, que está indicada por el alelo dominante. Y cuando cruzamos dos heterocigotos nos van a dar un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Pero fenotípicamente, es decir, quienes se expresan, quienes dominan, van a ser 3 a 1. ¿Sí? Fenotípicamente hablando, porque está el alelo dominante presente en 3 combinaciones, entonces aunque el recesivo esté, no lo va a dejar expresar, y solamente una de las combinaciones me presenta 2 alelos recesivos, es decir, todo recesivo en ese individuo, entonces, para esta característica en particular. Entonces, se va a expresar ahí sí lo que representa el alelo recesivo. Ahora, para poder, cuando tenemos tenemos que sacar más de un gameto, necesitamos saber cómo se hereda más de un gameto, no más de un alelo en nuestros gametos, entonces necesitamos pues ver cuáles serían los posibles, el contenido de esos posibles gametos, pero ya sería más de un alelo, ¿no? Más de un gen. Entonces utilizamos, o es útil utilizar esta otra técnica, que es la ramificación dicotómica, ¿sí? Para poder tener los posibles gametos, o sea, esto, que es lo que iría acá. Entonces vamos a pensar para cada individuo que haya más de un gen y que cada uno de esos genes tiene cada uno 2 alelos. Ups, acá en lugar de resaltar, tiene cada uno 2 alelos. Entonces un gen, 2 alelos, más de un gen. Entonces otro gen, otros 2 alelos, otro gen, otros 2 alelos. Entonces esta ramificación dicotómica consiste en tomar el gen 1, que vamos a decir que está representado por las letras A, y poner los 2 gametos que se generan de él. Entonces, listo, se generan 2 gametos, sería lo que haríamos acá. Pero ese individuo además le vamos a analizar el gen para, vamos a pensar que esto es la estatura. Entonces también para el color de la piel. Entonces, ese es el gen 2. Y tiene 2 posibles gametos nuevamente, B mayúscula y B minúscula. Pero como cada uno de esos gametos se debe enfrentar a los posibles gametos del 1, entonces a cada uno de esos gametos generados en el gen 1 se le confronta los del gen 2. Y luego tenemos un tercer gen, vamos a decir que es el gen de color del, a cara del pelo o de la piel, color de la piel. Y aquí vamos a decir que sea color del pelo. Entonces se generan nuevamente 2 posibles gametos, C mayúscula y C minúscula. Y se la vamos a enfrentar a cada uno de los gametos que se generaron del
gen anterior, de los alelos anteriores. Entonces, las dos con este alelo, estos dos con este alelo, estos dos con este alelo y estos dos con este alelo. Los posibles gametos que se generan a partir de estas combinaciones de alelos son estos gametos, son estos cruces más bien. Desde cada uno de ellos se genera esto. Que sea ABC, que sea ABC, que sea ABC, dependiendo, las mezclas de todos dominantes, algunos dominantes, uno solo recesivo, cambia acá el recesivo, aquí dos recesivos, un dominante, acá un dominante, dos recesivos pero diferentes, dos recesivos, un dominante pero invertidos a estos, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, de esta manera extraemos el número de gametos posibles. ¿Cuál es la fórmula para saber si tenemos entonces los posibles gametos bien? Va a ser 2 elevado a la K. 2 porque siempre vamos a tener dos alelos en un gen, el del papá, ¿cierto? Y el de la mamá. Siempre los vamos a tener, 2. Y elevado a la K porque va a depender del número de genes que tenemos. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, en este caso, con 3 genes, cada uno con dos alelos posibles. Ustedes ven, tiene dos alternativas, A mayúscula o A minúscula, B mayúscula o B minúscula, C mayúscula o C minúscula. Entonces elevamos 2 a la K, que sería 1, 2 y 3. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos daría? 2 a la 3. 8. 8, profe. 8. Exacto, 8. Entonces vamos a contar si efectivamente calculamos los gametos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces estamos bien, ¿cierto? Esta ramificación dicotómica es muy práctica para poder trabajar este tipo de cosas. Entonces ahora lo que quiero es que complementen con... Ya voy a quitar esto de acá. Con ir a la parte de documentos, por favor, en la página 248 del capítulo 11 de Solomon. Van a ir ahí un momento. Y se van a encontrar con este capítulo y con esta hoja. A ver, ¿dónde está esto? Se van a encontrar con esta hoja que se llama Resolución de Problemas Genéticos. ¿Sí? Entonces, allí, esto es lo que no me gusta que... Bueno, entonces vamos a ver cómo... Es que cuando está en pantalla completa no me deja ni hacer nada. Bueno. Esta es mejor si la abren en sus propias computadoras porque viendo la pantalla lo que yo les estoy mostrando va a ser irritante para los ojos. Si ustedes abren esa lectura, capítulo 11 de Solomon, está en la sección de archivos que les dejé hace un tiempo, al inicio de semestre, en Microsoft Teams. Y allí van a poder leer esto que está relacionado con cómo resolver sencillos problemas genéticos mendelianos. Entonces, nos dice que es más fácil trabajarlo si se sigue ciertas convenciones metódicas. Primero, siempre utilice las designaciones estándar para las generaciones. Eso nos va a ayudar siempre a orientarnos. Entonces, ¿cuál es la generación parental? ¿Cuál es la generación de la descendencia de la primera generación, que sería la F1 o primera generación filial? Y los descendientes que resultan de esa F1 constituyen la F2 o segunda generación filial. Siempre utilizar parental,
la P para esos primer cruce que nos están pidiendo, F1, F2. Escribir una clave para los símbolos que utilice para las variantes alélicas de cada locus. Utilice una letra mayúscula siempre para determinar un alelo dominante y una letra minúscula para denotar siempre un alelo recesivo. Aplicar esa misma letra del alfabeto para designar ambos alelos de un locus particular. Entonces, esto es supremamente importante. Cuando nosotros estamos hablando de alternativas de un gen, es el mismo gen, solamente que con una versión distinta. Por ejemplo, en las moscas, el gen que determina el color de ojos tiene la versión que nos va a resultar en una mosca con ojo rojo y hay una versión de una mosca con ojo blanco. Es lo mismo, ambos determinan color, pero tienen algunas variaciones en su contenido que hace que uno determine color blanco y el otro color rojo. Entonces es importante que, teniendo en cuenta que es la misma característica, color del ojo, le determinemos con la misma letra. O sea, las convenciones deben ser las mismas para la característica, para el gen. Lo que va a variar es el alelo. Entonces lo que varía es si la letra es mayúscula o la letra es minúscula. Entonces siempre se utiliza letra mayúscula para el alelo dominante y letra minúscula para el alelo recesivo. La misma letra del alfabeto para ambos alelos de un locus particular. Si no conoce qué alelo es dominante y cuál es recesivo, se puede utilizar o más bien, se puede determinar viendo cuál es el fenotipo de la F1. Entonces, ¿cómo son los descendientes? Si todos muestran determinada característica, pues entonces serán como uno de los padres que tenía determinado alelo. Es así, ustedes pueden llegar a determinar que ese alelo debe ir con mayúscula. ¿Están todos siguiendo la lectura de ese libro? Ustedes pueden hacer su propia copia de ese PDF, lo descargan, así que pueden resaltar, pueden como quieran rayarlo, hacer notas, lo que sea, para que ahorita que les deje algunos problemas, pues no tengan inconveniente, ¿no? Determinar los genotipos de los progenitores en cada cruzamiento mediante el uso de los siguientes tipos de evidencia. Entonces, son líneas o variedades puras, así como las de Mendel. Si es así, entonces deberían ser homocigotos, porque solamente tienen esa característica, ese tipo, ese alelo, esa variante. Si los genotipos pueden ser confiablemente deducidos a partir de sus fenotipos, usualmente esto es si se expresan el fenotipo recesivo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que ustedes observan, ¿cierto? Lo que habíamos dicho que es lo que ustedes observan, que es alto, que es bajo, que tiene la flor púrpura, que tiene las semillas amarillas, bueno. ¿Qué es el genotipo? Es el juego de alelos, la combinación de lo que recibieron de papá y mamá que permite que se dé ese color, que se dé ese tamaño, que se dé esa ubicación de la flor. El fenotipo, lo que vemos, genotipo, la combinación como tal de los dos alelos de los padres. El alelo, lo que viene de cada uno de los padres. El genotipo ya es la combinación, ¿no? Los fenotipos de sus descendientes proporcionan alguna información, entonces eso es cómo a partir de lo que yo veo que surgen los hijos, yo puedo concluir qué posible característica tenían los padres. Ahora, cuarto, por ejemplo, indique los posibles tipos de gametos formados por cada uno de los progenitores. Es útil dibujar un círculo alrededor de los símbolos para cada tipo de gameto. Entonces, a veces como hacerle la bolita de óvulo o la bolita con colita de espermatozoide, si usted quiere como ubicarse un poquitico mejor en cuáles son los masculinos y femeninos. ¿Qué es un cruzamiento monohíbrido? Entonces, cuando estamos hablando de un cruzamiento monohíbrido, hablamos de un gen, dos alelos, es decir, lo que les mostraba en el primer cuadro de Punnett. Y en ese caso se aplica el principio que vimos ayer, el primer principio de segregación, es decir, un heterocigoto, por ejemplo, AA, va a formar dos tipos de gametos, A mayúscula y A minúscula. Y un homocigoto como AA forma un solo tipo de gameto, tipo, ¿no? No cantidad, tipo. Entonces, ¿por qué? Porque un individuo siempre va a ser el producto de la combinación de dos alelos. Entonces, tiene dos posibilidades de formar gametos a partir de cada célula.
Bueno, en realidad tiene 4. Y van a ser de 2 tipos en el caso que sean heterocigotos. Pueden ser del tipo A mayúscula y pueden ser del tipo A minúscula. Pero cuando tenga solamente A minúscula o solamente A mayúscula, pues va a tener una sola posibilidad. Todos los gametos van a ser iguales. A minúscula, para esa característica. Si es un cruzamiento dihíbrido ya sería dos alelos, y 2 genes y cada uno con 2 alelos, ¿no? Y así pueden haber muchos números de genes, cada uno con sus alelos. En ese caso se aplican los principios de segregación y de transmisión independiente. Por ejemplo, un individuo heterocigoto para 2 loci tendría el genotipo A minúscula y B mayúscula, B minúscula. El alelo A se segrega de A minúscula de manera independiente como vimos ayer. Y B se segrega de B minúscula también de manera independiente. Entonces, la transmisión de A mayúscula y de A minúscula en los gametos es independiente de la transmisión de B minúscula y de B mayúscula. No necesariamente van a resultar solo la B mayúscula con B mayúscula, con A mayúscula o solo la B minúscula con A minúscula. No, puede resultar todas las posibles combinaciones que yo ya les mostré en las diapositivas, que de hecho le voy a hacer como una captura a esta para dejárselas acá en el chat, donde hablamos de esta clase, incluidos los rayones de hoy. Entonces, no necesariamente, si ustedes ven la figura que les acabo de enviar, pues se darán cuenta que efectivamente a partir de A mayúscula y A minúscula y de B minúscula y B mayúscula nos resultan muchas combinaciones, nos resultan todas las posibles combinaciones, que sean solo mayúsculas, que sean mayúsculas con minúsculas en diferentes órdenes, en fin. Entonces, eso es segregación independiente, porque cada uno de los alelos se va, ¿cierto? La A y la otra A se van solitas, pero también la transmisión independiente, porque el hecho de que uno de ellos se junte con el otro para irse a un gameto es impredecible. Se puede pasar lo que sea, ¿no? Se puede ir cualquiera con cualquiera. Entonces, A mayúscula tiene la misma probabilidad de terminar en un gameto con B mayúscula o con B minúscula. Lo mismo es cierto para la A minúscula. Puede resultar en un gameto con una B mayúscula o con una B minúscula. Así, un individuo con el genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, produce 4 tipos de gametos en igual cantidad. AB mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. ¿Pueden por favor hacerlo ustedes allá? Si lo hicieran para sacar esos gametos, ¿cómo los sacarían? A partir del individuo A mayúscula, B minúscula, vamos a hacerlo un momento en nuestro... Vamos a colaborar en esta pizarra y en la medida en que usted ya tiene la lectura ya abierta, yo también la voy a ir leyendo acá y le voy a ir pidiendo a alguien que lo haga. Entonces vamos a ver la lista. Camilo, entonces de lo que acabamos de decir acá, usted tiene aquí texto, tiene lápices de colores, como usted quiera. Quiero que haga una red dicotómica como la que les mostré y que pueden ver en la diapositiva que les envié la imagen. Y vamos a mostrar cómo se ve este ejemplo que nos dan en el punto número 4. Entonces, a partir de un individuo que tiene genotipo A mayúscula, B minúscula, B minúscula, entonces yo se los voy a poner acá.
Esto es lo primero que vamos a hacer acá. Listo, tengan en cuenta que todos estamos colaborando en esta. Entonces, si yo hago así, mientras usted está haciendo algo, también se le va a mover. Entonces, esta manito permite, ustedes agarran y hacen clic en la mitad de la pizarra o encima de algo, lo que sea, van a mover la pizarra para arriba y para abajo. Entonces, a partir de esto, de este, Ahí se está por viendo. favor. Yo creo que rayé, pero no sé. Es que estoy metida desde el celular. En el momento todavía no lo vemos. ¿Dónde rayó? ¿Debajito de lo que yo escribí? Pero todavía no se ve. Ups, ahora sí se ve gigante. Ahora sí. Ah, Es que va a demorar un poquito dependiendo de la profe, conexión ese de va a cada ser uno. el cuadrito ese de Punec, ¿sí? Es sacar los gametos. Entonces, Es A ¿de qué forma? mayúscula. Sí, yo lo tenía escrito acá, pero se desapareció Es por que algún no. motivo. Voy a ponerlo otra vez. Hay que hacerlo en forma de cuadro dicotómico, profe. Pues yo les mostré como dos opciones. Ustedes vean cómo logran encontrarme los gametos. De hecho, allá ya se los dieron. Entonces vamos a ver. Ya usted allá le dijeron que los gametos de ese individuo son, un momentico, de este individuo, de este que tenemos acá, AABB, a ustedes ya les dijeron que los gametos eran 4 tipos de gametos, ¿sí? Ay, que generaba estos tipos de gametos. ¿Cómo los saca? O sea, eso es lo que quiero que me muestre. Entonces, les envié también una imagen donde sacábamos los gametos, ¿cierto? Y la forma, digamos, más fácil de hacerlo, de saber qué posibles gametos resultan de esto, es hacer la dicotomía que yo les mostré, que es como esa ramificación dicotómica. Entonces, quisiera que lo esquematice acá, Camilo. Claro que si tiene, usted está desde el teléfono, si Sí, profe, logra rayar es algo. que no. Pues sí, puedo rayar, pero es que no entiendo bien. O sea, usted me dice que me haga, sí, que le haga que le saque los gametos, dice. Sí, Pero de A y B, pero de A mayúscula y B minúscula, fue lo que me dijo. Es que no lo entendí muy bien. de este individuo. Este es un individuo. Pero es Usted, que no, este es usted. por eso, Esto pero que tengo en amarillo es usted. ¿Qué mm, posibles, qué contenido puede encontrarse en sus espermatozoides? ¿Qué posibilidades? ¿Qué claro, alternativas? A, 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 B, D. Listo. Pues, profe, yo lo voy a hacer, intentar hacerlo como un cuadro porque así se me hace como más fácil. Ok. Listo. Bueno, voy a ver si es así. Usted me va diciendo si sí o si no. Ahí se ve la letra, ¿cierto? Sí, estamos, por el momento estamos viendo aparecer lentamente las letras A mayúscula, A minúscula. Listo. Bueno, ya dije que lo iba a hacer como un cuadro, porque ese fue como el que más le entendí. Ujú. Está bien. Listo. Ah, espera. Espera un poco. Voy a ver acá. Si pudiera meterme en el computador, sería más fácil. Son 3 cuadritos. Espera que es que me salí.
No se borró lo que había dibujado. No, en el momento estamos viendo, ya le muestro que estamos viendo. Se lo estoy mandando al chat la imagen de lo que estamos. Espere, profe, es Todavía que se ve el cuadro, ya, Camilo. ya, ahora sí. Pero volverlo a hacer porque es que se me ve muy caro. Ya, espérame ratito. Listo. Bueno, voy a hacer la letra acá, esta letra acá, esta letra más acá para que me dé más espacio, y esta letra acá. Esta acá, esta acá y esta acá. Esta acá y esta acá. Bueno, pues acá sería AB, sí, ¿no? AB, B, A o AB, como sea, puede ser así. Aquí sería A, B y aquí sería A, B. ¿Listo, profe? ¿Profe? Sí. Entonces, Vea, así la hice yo, no sé. sí, y está bien que lo hayan hecho por cuadro, está bien. Aquí solo faltaría como que separar esto. Estos son los 4 gametos que... Profe, no se la escucha. ¿Hola? ¿No me oye? Profe, no, es Hola. que yo creo que de pronto es el internet. Es el Yo sí internet la mío. escucho, profe. Ok. Es mi internet, espere. Voy a. Ya, ahora sí. Sí, creo Ya la que sí, escucho. profe. Entonces, está bien que lo hagan con cuadros. Solamente estos serían los Profe, pero posibles. tal vez no así. Sí, eso está bien. Pero quiero que recuerden que esto que están teniendo aquí, para que no se vayan a confundir, en este momento son los posibles gametos de un individuo. Son los posibles gametos que resultan de este individuo. Normalmente el cuadro de Punnett lo utilizamos para confrontar dos gametos de dos individuos y ver qué resulta en los hijos. Entonces, para que no se vayan a confundir, ¿sí? De cuando estén haciendo una cosa o estén haciendo la otra. Profe, una pregunta. Entonces, pues según Pero lo que está yo vi bien. ahí Ujú. en ese cuadrito entonces solamente uno tendría genes dominantes. O sea, el A mayúscula y el B mayúscula sería el único dominante, pero es heterocigoto, Sí, el es un individuo heterocigoto es dominante. heterocigoto para los dos alelos. Sí, Heterocigoto es heterocigoto, o sea pero, que tiene un alelo de cada uno. Eso es lo que significa heterocigoto. No hay heterocigoto dominante o heterocigoto recesivo, solo heterocigoto. ah, ¿Sí? sí, Y pero, en el caso del fenotipo, sí se va a expresar lo que esté determinado por el alelo dominante. Pero en este caso no lo podemos decir porque aquí no tenemos sino una alternativa de cada alelo. O sea, aquí no se ya, está eso es lo que expresando yo me nada. preguntaba. O sea que Eh, tiene que ser doble alelo del mismo para que sea dominante. Sí, para saber si es dominante o recesivo. Entonces aquí lo que tenemos es que, perdón, si esto es una mujer, esto es lo que está en un solo óvulo, por ejemplo. Por eso les dicen ahí pues que se ayuden para que no se confundan. Aquí usted apenas tiene los óvulos, no tiene a nadie. Entonces usted debería tener este mismo escenario, pero aquí. ¿Sí? Para que estos, al unirse con estos, Profe, sí usted le está resulte. leyendo la pizarra porque yo no veo nada. Sí, la rayé, pero yo creo que por conexión le va a llegar un poquito tarde. Entonces les voy a mostrar. Ok, ok. Les voy a mostrar. Miren, en el chat está lo que les hice. Si ya le llega, perdón. Sí, profe, ya llegó. Entonces es así que a veces se carga lento, la pizarra exige más internet que, como mejor conexión que las otras funcionalidades de solo compartir pantalla o del Profe, chat. pues esto, pues para sugerencia, para
si digamos, si usted, digamos, se le hace más difícil la pizarra, pues hay unos profesores que usan Paint, y pues ahí lo único es que solamente lo podría hacer usted, ¿me entiende? Sí, claro, es que usé la pizarra porque quería que ustedes lo hicieran, o sea, como evaluar si estaban Sí, entendiendo. pero digamos, cuando a usted le toque explicar así, digamos, usted sola, pues usted podría usar Paint y pues ahí no requiere tanto internet, solamente es usarlo y ya. Compartir pantalla. Sí, claro, claro, entiendo. Me parece útil el consejo. Em, Listo, pero entonces, bueno, intento el asunto de la pantalla es para que ustedes también lo hagan. No pueden o es difícil, entonces les pido por favor que lo vayan haciendo en sus libretas. Y si consideran que no están entendiendo, pues pregunten, ¿sí? Profe, pues yo me quedé un poco, o sea, en la parte de la ramificación dicotómica, pues casi Sí, no lo profe, entendí. yo también, o sea, no entiendo, pues, cómo sería en ese caso, o sea, sería mm, parecido al que usted nos mostró, pero es que creo que ahí solamente tendríamos A minúscula y A Sí, mayúscula, pero acá tenemos A y B, entonces no sí, sé cómo se haría ahí. eso es lo que O sea, yo estas, entendí. es que, bien, bien, es fácil. Pues yo entiendo, ahí es donde está la mitad de la información. Faltaría lo del papá para completar la información, ¿no? No necesariamente. Vamos a ver, vamos a sacar los gametos de esto. Entonces, de este era que yo les pedía sacar los gametos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. Recuerden la ramificación que teníamos. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es partir esto. Es decir, vamos a ponerlo aquí como con verde. ¿Cuántos genes tenemos ahí? Yo les pregunto. Ya están viendo lo ¿Ocho? que escribí, ¿cierto? No, no estoy viendo, profe, espérame a ver. No, profe, yo tampoco veo. Bueno, entonces vamos a hacer algo ya que voy a escribir soy yo. Descartar. Aunque aquí sí es más lento porque no deja agregar texto. Entonces, esto es el individuo, ¿cierto? Que yo les pedí sacar los gametos, ¿no? ¿Cuántos genes tengo acá para ese individuo particular? Este es un individuo, es un fulano de tal, aquí, una persona que tiene estas características. Me están pidiendo, esa persona vamos a decir que es un hombre, me están pidiendo que yo diga esto. ¿Cuáles son las alternativas de espermatozoide que puede tener ese hombre? Pero yo lo primero que debo determinar es cuántos genes tengo yo acá. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos genes tengo? 2. Bien, tengo dos genes. ¿Cuáles son? Este A y B. y este. Bien, entonces eso es lo primero que hago. Dividir que tengo mis dos genes. Y mi ramificación dicotómica, ¿qué me dice? Para sacar estos gametos, los posibles gametos, yo debo confrontar mis genes. Entonces, yo les hago otra pregunta. Si tengo dos genes, ¿cuántos alelos tengo? De cada gen, ¿cuántos alelos tengo? 2 para un total de 4, ¿no? Dos. Ujú. Entonces, alelos. Tengo dos por cada gen. Entonces, voy a enfrentar dos alelos de un gen y dos alelos del otro gen. Primer gen. Aquí están sus alelos, mírelos. Entonces, ese es el primer gen, vamos a decir. Es un orden arbitrario.
y ese es el segundo gen. Entonces lo primero que yo pongo acá es los alelos, perdón, de mi primer gen, que tiene mi niño, que yo quiero saber qué posibles espermatozoides genera. A esos dos, perdón, yo los voy a confrontar con el segundo gen, pero el segundo gen tiene nuevamente 2 alelos. Y cuando yo quiero saber el número de gametos, entonces esto es gametos. Yo necesito aplicar 2 a la K. Uy. Entonces son 2 porque cada uno siempre va a tener 2 alelos, 2 alelos de un gen, y K me lo va a resolver el número de genes que yo tenga. Entonces me va a dar aquí 2 a la 2. ¿Esto es igual a qué? 4. Bien, entonces voy a enfrentar mi gen 1 para que recordemos con mi gen 2 y mi gen 2 son las B. Entonces a cada uno de los alelos que produce mi gen 1 los voy a enfrentar con los de mi gen 2. Entonces puede ser este o puede ser este y puede ser este o puede ser este. Igual, 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 igual. Disculpan los garabatos, pero es que este señor. Entonces, estos son los posibles. ¿Está un poco más claro ahora? ¿Y me da 4? Sí, profe. Sí, Efectivamente profe. me da 4. Ay, no. Profe, entonces, esta es la otra forma como alternativa para hallar esto. Entonces, Entonces, este cuadro que nos mostraba Camilo también funciona, pero puede ser un poquito confuso con la forma en que ustedes pues va a utilizar a cada uno de ellos, pues estos son el papá, por ejemplo, y este se va a ir a cruzar con un óvulo. Vamos a pensar que ese óvulo sea así, porque también en la niña, entonces que sea de este tipo, que tenga esta información, se va a dar la producción de gametos, va a formar óvulos. Entonces aquí sí es donde generalmente es más fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo decir quién es este y quién es este. Y digo qué me aporta cada uno de ellos. Entonces vamos a decir que se mezclan estas dos. Entonces, por decir una cosa, ¿no? Entonces que sea esto y esto. Pero esto es mucho más que eso, ¿no? Porque cada uno de ellos va a tener más opciones. Pero vamos a decir que solo se mezclan estos dos. No sé por qué pasa eso. Creo que no pasa es con el resaltador. Entonces vamos a poner resaltador. Entonces aquí, que haya sido específicamente este gameto con este que se cruzó. Entonces resulta en esto, con esto. Pero entonces aquí en estos cuadros sí ya generalmente estamos mezclando a papá con mamá. Y acá estoy haciendo algo arbitrario, ojo. Porque está resultándome prácticamente gametos y no debería ser así. Cada individuo no se mezcla de esta manera con un solo gameto, sino que, perdón, tiene dos copias, ¿no? De cada una de estas, de esta información. Entonces uno lo que mezcla es eso, ¿no? Pero está un poco más claro, o sea, ¿por qué de pronto, si quieren, olvídense de todo esto que escribí aquí y más bien, ¿por qué está más claro que se utilice el cuadro de Punnett para confrontar dos individuos, papá y mamá?
porque podemos como hacer esta diagonal para indicar dónde está la mamá, los posibles gametos de la mamá, y dónde está el papá, que sería lo que está acá. ¿Sí? Mientras que esta ramificación dicotómica me sirve es para confrontar un gen con otro gen, cada uno con sus posibles, con sus posibles alelos, que me van a resultar en diferentes gametos. ¿Sí tiene eso un poco más de sentido? Sí, profe. Sí, bien. Entonces vamos a seguir viendo un momento lo otro que nos indican aquí. Cuando el punto 5, entonces en el punto 4 estábamos viendo cómo es que se pueden identificar los posibles gametos, ¿no? Y en el quinto nos dice que precisamente el cuadro de Punnett se elabore colocando los posibles tipos de gametos a partir de un progenitor en la parte izquierda y los posibles del otro progenitor en la parte superior, o sea, en la columna izquierda para uno y lo que les mostré acá, aquí para el otro. Entonces, estas son como las columnas designadas a los progenitores. El 6 dice, complete el cuadro de Punnett. Entonces, evite confusión colocando consistentemente primero el alelo dominante, siempre, y después el alelo recesivo en los heterocigotos. Si es un cruzamiento de híbrido, siempre escriba primero los dos alelos de un locus y después los dos alelos del otro locus. No importa cuál locus sea seleccionado como primero, pero una vez decidido el orden, es crucial que siempre sea consistente. Entonces, si usted siempre va a colocar todo lo que sea de A primero, debe ser consistente, siempre designando A primero y después B. Si lo hizo al revés, también es válido, pero siempre debe ser consistente. Entonces, como aparece arriba en el cuadro, se mezcle abajo en los posibles hijos. Eso significa que si el individuo es heterocigoto para ambos loci, siempre se usará la forma A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Escribiendo este genotipo particular como A minúscula, B mayúscula, B minúscula, A minúscula o... un momento. O iniciando con la B por completo siempre va a causar una confusión. Entonces, deben mantener un orden, ustedes siempre, siempre, siempre. Entonces, si comienzan con la letra fulana de tal, que siempre sea con el dominante, y luego la siguiente letra y que siempre inicie con el dominante. Si no hay ningún dominante, pues bueno, ya saben que se pone el recesivo, pero siempre que lleve ese orden. El mismo orden de letras que usted eligió y que siempre el dominante sea primero y después el recesivo. Más adelante entonces iremos conociendo otros detalles, pero aquí ya nos van indicando cómo decir las frecuencias. Entonces, si no necesita conocer las frecuencias de todos los genotipos y fenotipos esperados, entonces puede emplear las reglas de la probabilidad como un camino directo en lugar de hacer un cuadro de Punnett. Por ejemplo, si ambos progenitores son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿cuál es la probabilidad de un descendiente completamente dominante? Entonces, para ser doble A, el descendiente debe recibir un gameto A de cada progenitor. La probabilidad es que un gameto dado sea A en un medio y cada gameto representa un evento independiente. Su probabilidad se combina multiplicando un medio por un medio igual a 2/4. La probabilidad de BB se calcula de manera similar y también sería un medio. Entonces, esto ya es como trabajar con las leyes de probabilidad. Si ustedes están interesados en eso, es fácilmente explicado. Yo generalmente como que los llevo por el camino del cuadro de Punnett y eso porque me parece que todo lo que se observa más gráficamente los estudiantes lo entienden mejor. Pero no quiere decir que no pueden hacer matemáticas. Entonces, ahí está en la sección 11.2, página 247 de este mismo libro, o sea, la página anterior, y nos muestra cómo sucedería. Vamos a ver acá. Entonces, si ustedes quieren verlo en esa página, es aquí donde nos muestra el uso de la probabilidad para predecir la herencia mendeliana. Entonces, cómo se le asigna probabilidades a cada una de esas opciones
y luego pues es multiplicar, ¿no? La probabilidad de cada uno de ellos por el otro y eso nos da qué probabilidad habría de que tengan determinado fenotipo o genotipo. Entonces, eso va a depender de la forma en que ustedes aprendan. Como les digo, pues yo apelo siempre a la forma más sencilla o que puede ser más sencilla para la mayoría. Entonces nos dice sobre esas leyes. También nos dice que es muy frecuente que los genotipos de los progenitores se puedan deducir de los fenotipos de los descendientes. Entonces, por ejemplo, en los guisantes, el alelo de semillas amarillas era y es dominante sobre el alelo de semillas verdes. Suponga que los fitomejoradores, o sea, la gente que selecciona y selecciona y selecciona para tener siempre determinada característica, cruzan dos plantas con semillas amarillas, es decir, dominantes, ¿cierto? Pero no se sabe si las plantas asociadas con semillas amarillas son homocigotos o heterocigotos. Se puede designar el cruzamiento como Y incógnita por Y incógnita. A los descendientes del cruzamiento se les permite germinar y crecer y se examina sus semillas. De los descendientes, 74 producen semillas amarillas y 26 producen semillas verdes. Al saber que las plantas asociadas con semillas verdes son recesivas, solamente se pueden ser Y minúscula, entonces la respuesta se convierte en una cosa obvia, ¿verdad? Porque quiere decir que cada progenitor contribuyó con al menos un alelo y al descendiente asociado con semillas verdes, así los genotipos de los progenitores debieron ser heterocigotos, porque de otra forma no se habría podido producir semilla verde. Entonces, eso es lo que él tiene aquí. Yo creo que aquí no hay ejemplos de sino de los conejitos estos de Indias. Entonces no, aquí ya nos movemos a la herencia ligada al sexo, que lo vamos a ver después. Entonces, eso es lo que sucede que les comentaba cuando queremos ver un cruce. Entonces, cuando queremos saber a partir de un individuo que tiene estas características y otro individuo que tiene estas características, los posibles gametos que ellos generan, como tienen, son homocigotos ambos, entonces solamente tienen un tipo de alelo en todos en ambos cromosomas, entonces generan gametos de este tipo. Y nos va a dar en la F1, pues la suma de estos óvulos con este espermatozoide de todos los individuos heterocigotos. Le sacamos los gametos, que lo podemos hacer. Vamos a hacer por favor háganlo allá en sus libretas. Entonces, ¿cómo sacan por ramificación dicotómica? Y me mandan una fotografía aquí al chat de BBSS. Se los voy a escribir en el chat. Entonces, cada uno envíeme cómo saca los gametos de estos individuos, de individuos que son así, como dice ahí en el chat. Por favor. Profe, usted está hablando.
No, estoy esperando que ustedes me envíen las respuestas de esto. ¿Cómo lo hicieron por ramificación dicotómica? Envíen una foto o algo acá al chat. Profe, ramificación dicotómica, ¿no? Yo les sé, sí, no sé. Sí. Bien. ¿Hay alguien que lo haya hecho distinto o no haya llegado a esta misma respuesta? Ok, bien. Bien. Bien, yo creo que ahora sí ya está más claro, ¿cierto? Ahora sí ya está claro, mejor dicho. Entonces eso está perfecto. Ahora hagan en el cuadro de Punnett la confrontación de esos gametos. Entonces, ¿cómo se enfrentan en el cuadro de Punnett esos posibles espermatozoides que son BS, mayúscula, BS, minúscula, B, minúscula, S, mayúscula y tata, esos cuatro con posibles 4 óvulos que también sean así? Y vamos a ver cómo lo expresan ustedes con las reglas que ya acabamos de dar, ¿no? Llevar un orden, el dominante primero, y cómo confrontan en cuadro de Punnett. Pues esos son gametos, quiere decir un Profe, espermatozoide, entonces le hace falta el óvulo. Ajá. sí, pero entonces lo hacemos con los que nos dio del cuadro dicotómico. Del, Sí, del, sí, con esta información que tienen ahorita. Entonces, esos listo. pueden ser posibles óvulos o pueden ser posibles espermatozoides, como lo pintó la compañera Lisette. Vale. Pero cada uno de ellos se va a unir a un óvulo, ¿no?
ahora o viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ubican en el cuadro de Punnett? Al padre, a la madre y las combinaciones. Profe, una pregunta. Ahí sería necesario hacer dos cuadros porque, pues, digamos, yo estaba pensando agarrar los dos primeros, pero y los otros dos? No, ahí es un solo cuadro. Todos los posibles gametos que tienen su imagen es la última, ¿no? Sí, Entonces, señora. usted ahí pintó como que son espermatozoides, ¿cierto? Y cada Sí. uno de ellos es diferente, o sea, todos esos son posibles en ese cruce, en esa generación, todos. Y lo mismo va a ocurrir con óvulos, porque todos los individuos de la población, todos los individuos que están ahí, todos eran así heterocigotos, entonces todos van a generar gametos iguales a estos, o sea, esos cuatro tipos de gametos. Entonces va a confrontarlos a todos con todos, pero ya de individuos. Entonces va a juntar esos espermatozoides con esos posibles óvulos, que son todos con esas probabilidades, con esas alternativas. Mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Entonces va a confrontar esos espermatozoides con óvulos que tienen esas mismas posibles alternativas. Entonces no tiene que elegir de a dos en dos porque no va a mezclar un espermatozoide con otro, sino que esos mismos espermatozoides que tiene los puede ubicar en la parte izquierda, por ejemplo, y ahí deja hacia abajo. Son los cuatro posibles tipos de espermatozoides que se producen por esos individuos. Y en la parte horizontal arriba va a enfrentarlos a los óvulos. Pero como todos los individuos son iguales en esa población, todos son B mayúscula, B minúscula, S minúscula, entonces van a producir estas mismas combinaciones que usted tiene ahí de gametos, pero ya no son con colita, sino sin colita. O sea, que es arriba porque son óvulos. Y va a confrontarlos a esos, básicamente a esos cuatro por esos cuatro. Que nos llegó algo acá ya, creo. Ah, ok. You ready? Bien, bien con esos. Ojo, ojo porque como la S mayúscula y la S minúscula se parecen tanto, tienen que asegurarse de que la S mayúscula se vea mayúscula, o sea, se vea grande, si no se van a confundir. Entonces, revise muy bien lo que pasó con su tercer gameto bajando. You ready, Vanessa.
Juan Carlos. Ok, bien. Bien. Siempre con mucho cuidado con, como les digo, con quiénes son mayúsculas y quiénes minúsculas. En una letra como la S es muy fácil que se confundan. En este caso está muy bien. Eso, Yureidi, está mejor así. Así está más claro. ¿Alguien ya adelantó con el cruce? ¿Ya lo lograron hacer? Valentina, está cargando la imagen, todavía no la he podido ver. Vamos a ver. Ok, entonces ya nos llegó acá la de Valentina. Vamos a mirarla. Ujú. Ok, bien. La de Lisette no cargó. No sé por qué. Bien, entonces, bueno, lo que envió Valentina pues es un buen termómetro. No sé los demás cómo vayan. Profe, la mía no me deja subirla, no sé por qué. Debe ser cuestión de internet, pero ¿logra ver la de Valentina? ¿Se parece a esa? ¿Hizo algo Eh, distinto? eh, no, no se parece. ¿No? Uy, ¿en qué no? Pues sí, pero, o sea, es que ella puso 4 y yo solamente puse como de a 2. O sea, no sé cómo explicarle, pero ella la tiene como más completa, creería yo. Sí, es como enfrentar, es bueno en esa última esquinita superior izquierda que se ponga el símbolo, ¿no? De que uno es el parental femenino y el otro masculino. Eh, pero, pero la idea pues era esto, ¿no? Como enfrentar todos los posibles gametos en forma de óvulo con todos los posibles gametos en forma de espermatozoide. Por eso la tabla resulta así de grandota. Lástima que no pueda ver la suya, Lisette, para ver qué pasa. Ah, está cargando, vamos a ver. Sí, pues, profe, pues no sé, yo creo que me quedó mal, pero quién sabe. Ujú. Es que solo, o sea, eran 4 posibles gametos y usted acá solo enfrentó 2 entre sí. ¿Por qué sería eso? ¿Se confundió o algo? Porque Sí, yo creo. Pues sí, tenemos es que los 4 solamente, posibles. sí, solamente agarré los primeros que estaban con el dominante de la B mayúscula
y luego los otros dos. Entonces fue por eso. Ah, es que usted, no, lo que hizo fue que organizó los 4 posibles en masculino y femenino. O sea, pero los 4 posibles gametos, como si 2 fueran masculino y 2 fueran Sí, femenino. Y sí, resulta sí, sí, que profe, eso. esa fue la cosa, mientras que lo que sucede es que todos los masculinos pueden ser de esos 4 tipos y los femeninos pueden ser de cualquiera de esos 4 tipos también. Entonces era poner como, es completar el cuadro básicamente, o sea, volver a poner los 2 que están arriba, abajo, y los 2 que están aquí abajo, completarlos arriba y hacer la mezcla, otra vez la combinación. Ah, sí, Solo sí, que profe. Ya lo sí, entendí, sí. solamente que siempre se recomienda que el orden sea que todos los dominantes se ubiquen primero y los recesivos después. Le va a quedar un poquito al revés en el hecho de que primero puso sus gametos ya que eran recesivos para arriba con B minúscula, y ahora le quedarían las B mayúsculas abajo, y arriba sí quedaría en la horizontal, sí quedaría la mayúscula primero y después las minúsculas. Pero bueno, al fin y al cabo no es tan relevante como lo que sí es relevante es el hecho de que se mantenga el orden siempre de primero poner la B y después la S. ¿Listo? Eso sí es muy importante. Que es lo otro que pasa ahí. ¿Sí se da cuenta? Mire, recuerden que la primera vez que, bueno, cuando hicimos el ejercicio ahorita en PowerPoint, que yo les fui pintando en verde, elegíamos cuáles son nuestros genes, ¿no? Entonces hay un gen que estaba determinado por la letra A y el otro gen que estaba determinado por la letra B. Y siempre los alelos de un mismo gen deben ir juntos. Entonces esa es otra observación que noto acá. Entonces el gameto es BS mayúscula y el otro gameto es B minúscula S mayúscula y eso está bien. Pero cuando yo multiplico el uno por el otro, o sea, los cruzo, los mezclo, ese óvulo con ese espermatozoide, no me van a resultar en BS, sino en B mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S mayúscula. Porque los que son homólogos, los que son cromosomas homólogos, son los que llevan la B en la mamá y la B en el papá. Esos son los que se van a encontrar. ¿Sí me hago entender? O sea, no, es independiente el uno del otro, ese es un principio. Entonces, vamos a juntar en la unión, en la fusión de óvulo y espermatozoide, se van a juntar los cromosomas que son homólogos el uno con el otro. Y por eso van a llevar la información de B, a pareársela con la de la otra B y lo mismo S con S. Vamos a ver el de Camilo. Bueno, la misma observación. Entonces aquí sí vemos los 4 gametos posibles los 4 gametos posibles masculinos con los 4 gametos posibles femeninos. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los están mezclando, están poniendo BS, BS. Y eso es como que se mezclara un gen que no es con el otro y se parearan el uno con el otro. Y eso nunca va a pasar. Siempre va a ser el cromosoma homólogo con su homólogo. Entonces, donde está la información para la característica B, se va a juntar con la que está con la otra característica B. O sea, profe, tendría que ser Profe. B mayúscula, Ujú. S mayúscula y S S mayúscula. mayúscula. Ajá, Y cada si es, alelo por con su ejemplo, alelo. Ajá. y si es, por ejemplo, B mayúscula y B minúscula, entonces van las dos seguiditas y luego, por ejemplo, S mayúscula y S minúscula. Ajá. Porque lo que está ocurriendo es que hubo segregación independiente para la formación de gametos, hubo transferencia independiente de los alelos y cada uno de ellos cogió para un gameto, ¿cierto? O sea, un espermatozoide lleva esa información y el otro lleva la otra. El uno lleva B mayúscula y el otro minúscula, listo. Pero cuando esos espermatozoides se van a fusionar con un óvulo,
Un espermatozoide de eso se fusiona con un óvulo. Recuerden que llevan esos 23 cromosomas a ser ahora 46. Y es porque cada cromosoma en el espermatozoide es homólogo con el del óvulo. Entonces, el homólogo con su homólogo son los que se unen. Por esa razón debe ir la B mayúscula de la mamá con la B mayúscula del papá o la minúscula del papá, pero la B, o sea, siempre B con B, porque esas son las características homólogas, o sea, las características que están en cromosomas homólogos, más bien. Entonces debe ir junto cada letra, por eso están designados con letras, para que sepamos. B es, por ejemplo, solo por decir algo arbitrario, el color de la piel. Entonces, color de la piel con color de la piel del papá con color de la piel de la mamá. Y la interacción de esos dos, dependiendo si es dominante o recesivo, es lo que va a resultar en que usted es moreno o que es más claro. Pero se necesitan juntar la B con la B, porque son las que llevan la información de esa característica. Lo mismo la S con la S. Entonces, la forma de designarlo en la tabla debe ser en ese orden. Entonces, primero una característica y después la otra característica. Y cuando digo característica me refiero a gen, ¿verdad? Que era lo primero que nosotros decíamos. Ah, pero muestre cuáles son nuestros genes. Entonces mostrábamos, ¿dónde está? Mostrábamos esto, ¿se acuerdan? Entonces, si se dan cuenta, para este individuo, para este niño, nos dan que el genotipo de él es AABB. No nos dan A. Es que esto yo no sé por qué se está poniendo así. Un momentico, borro este mamarracho. Entonces no nos dicen que sea, vamos a ponerlo por aquí, que sea AB y AB. No. Ay, Dios. Lo siento, pero a veces se vuelve loco el mouse y me hace rayas. Esto no pasa. O sea, esto no es lo que se ve. Nos dan esto así porque aunque estos hayan sido los posibles gametos que al cruzarse llegaron allí, vamos a borrar esto también para poderlo hacer, si es el caso, de manera más adecuada. Entonces, no nos dan esta información así porque no se juntaron para ese individuo, no se juntó un gen A con un gen B. Se juntó el gen A en el cromosoma homólogo de la mamá con el gen A del cromosoma homólogo del papá y B con B. Entonces nos resulta en genotipo AA, BB. Esta es la forma correcta de decirlo. Esto es lo que implica que el espermatozoide que era así y se juntó con el óvulo que era así, cuando llegaron en el momento de la fertilización a fusionarse para hacer una sola célula, entonces este cromosoma, ustedes imagínenselo allá, el cromosoma como tal, se puso a la par con su otro cromosoma, ¿cierto? Y eso llevaba la letra A y llevaba la letra A. Y nos resultó el muchachito A. Ay. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan las otras clases donde hemos hablado de cómo se da esto? Entonces nos resultó esta persona AA, que ahora tiene no un cromosoma, sino un par de cromosomas, que son homólogos. Y luego aquí nos resultó BB. Y que ese par de cromosomas, ahora después de que, esos son mis dibujos extraños de cromosomas, después de que este tenía 23 y este tenía 23, ahora tiene 46 cromosomas, porque se viene el de acá con el de acá, se juntan por cada uno de los que son homólogos. Se necesita que sea la misma información la que contengan sobre los mismos genes, que es lo que va a permitir que cuando este individuo madure y vaya a formar, ya sea espermatozoides o forme óvulos, durante el entrecruzamiento y todo lo demás se
Si recuerdan que se daba un cromosoma encima, que era así apareadito, 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 en sinapsis, con el otro cromosoma que está aquí arriba. Eso no se puede dar si nosotros mezclamos a con B, no va a pasar, o sea, no es lo correcto. Se debe aparear A con A y B con B. Está un poquito más claro la razón por la cual, o sea, para que se entienda por qué, que no es como un capricho, ay, pero profesora, si son las mismas letras, es lo mismo, están en una misma casillita, que tanto es B con S. No, es que tiene esa lógica, ¿no? Entonces, muy bien la corrección, Camilo, eso está más correcto. ¿Sí nos queda claro, Sí, pero muchachos? ya está más claro. Sí, sí, señora. Bien, perfecto. Entonces yo creo que ha sido un encuentro muy productivo donde hemos pasado como por estas diferentes reglas. En Teams les voy a dejar unos ejercicios. La idea es que pues con esos ejercicios se afiance aún más esto, ¿no? Entonces ya haciéndolos ustedes allá solitos, pensando sobre lo que se les pregunta, pues van a surgir inconvenientes. Y es normal, para eso se hace entonces que surjan inconvenientes, uy, no, ¿cómo así? ¿Que esto es que qué? Como que cuántos alelos, como que cuántos genes, o qué es lo que me están preguntando acá. Entonces, se ayuden en principio de volver a las lecturas para que lo hagan a su ritmo y también preguntándome a mí y socializando nuevamente la semana entrante qué fue lo que hicieron. Eso, muy bien, muy bien. Ya recibí la suya también, Lisette. Entonces está muy bien. Vamos súper. Perfecto. Listo. Entonces, por ahora, pienso que son sesiones apenas de tiempo. Em, Vayan, tómense un descanso, una break, o sea, dejen de mirar esto. Y en otro momento que tengan el tiempo, ahora más tarde, o no sé cómo organicen ustedes su tiempo de trabajo, vuelven nuevamente a mirar y evalúan si realmente lo tienen claro o no. Dentro del capítulo que yo les envié, están ejercicios hechos, vuelven a explicarles las palabras del autor del libro, cómo funciona esto, qué hacer, cómo hacerlo. Y sobre todo hay ejemplos resueltos, o sea, les muestran allí, por ejemplo, la parte de los, ¿cómo se llaman estos? De los jurís en la página 245, por ejemplo, les muestran cómo se hace el asunto con los curís. Entonces, qué es lo que acabamos de hacer nosotros, pero se lo explican gráficamente, les dejan ver, ¿cierto?, cómo funcionan las cosas. Entonces, vuélvanlo a mirar. También les muestran el ejemplo de las guisantes de Mendel. Entonces, es importante que revisen a su tiempo, a su manera y lean. Si encuentran algo que no entienden, me preguntan y pues les estaré dejando esos ejercicios para que también los resuelvan cada uno a su ritmo y a su tiempo y vemos qué inconveniente resulta o si todo está supremamente bien, pues listo, avanzamos al siguiente tema. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues por hoy conmigo, digamos, el encuentro sería hasta acá. Me siento satisfecha, creo que interactuamos bien y que veo que ustedes, por lo menos los que participaron, pues sí agarraron como la idea. Espero que los demás que no hablaron y no participaron mucho, pues también tengan esto claro y lo evaluaremos, digamos, o se darán cuenta ustedes en los ejercicios y pues en las actividades evaluativas que se asignen respecto de esto. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces por su atención, su tiempo, que tengan un feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Gracias a una ustedes. pregunta. Sí. Lo de las notas, usted lo sube hoy, ¿cierto? Sí, yo lo tengo que subir al sistema, pero antes yo pues se las paso en una tabla a ustedes. Entonces ustedes Ah, las miran listo, y profe. cualquier cosa me preguntan antes de subirlas. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, pues, bueno,
Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Que esté bien. Bueno, Gracias bueno, a usted, igualmente. profe. Bueno, Hasta luego. igualmente, hasta luego. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Gracias.